Un suceso en el puente de Owl Creek, de Ambrose Bierce, entregado en formato de audiolibro por Aventuras Audibles. Capítulo 1. Un hombre estaba parado sobre un puente ferroviario en el norte de Alabama, mirando hacia el agua rápida a 6 metros de profundidad. Las manos del hombre estaban detrás de su espalda y las muñecas atadas con una cuerda. Una cuerda rodeaba estrechamente su cuello. Estaba sujeto a un robusto travesaño sobre su cabeza, y la holgura llegaba hasta el nivel de sus rodillas. Unas tablas sueltas colocadas sobre las traviesas que sostenían los metales del ferrocarril sirvieron de base para él y sus verdugos, 2 soldados rasos del ejército federal, dirigidos por un sargento que en la vida civil pudo haber sido ayudante del sheriff. A poca distancia, en la misma plataforma temporal, había un oficial armado con el uniforme de su rango. Era capitán. Un centinela en cada extremo del puente se encontraba con su rifle en la posición conocida como de apoyo, es decir, vertical frente al hombro izquierdo, el martillo apoyado en el antebrazo cruzado directamente sobre el pecho, una actitud formal y antinatural. Posición, lo que impone un porte erguido del cuerpo. No parecía ser deber de estos dos hombres saber lo que estaba ocurriendo en el centro del puente, simplemente bloquearon los 2 extremos de las tablas para los pies que lo atravesaban. Más allá de uno de los centinelas no se veía nadie. El ferrocarril se internó en un bosque durante 100 metros y luego, al tomar una curva, se perdió de vista. Sin duda había un puesto de avanzada más adelante. La otra orilla del arroyo era un terreno abierto, una suave pendiente coronada por una empalizada de troncos de árboles verticales, con aspilleras para los rifles y una única tronera por la que sobresalía la boca de un cañón de bronce que dominaba el puente. A mitad de la pendiente entre el puente y el fuerte estaban los espectadores, una sola compañía de infantería en fila, en descanso de desfile, las culatas de los rifles en el suelo, los cañones ligeramente inclinados hacia atrás contra el hombro derecho, las manos cruzadas. Sobre la acción. Un teniente estaba a la derecha de la línea, con la punta de su espada en el suelo, y la mano izquierda apoyada sobre la derecha. A excepción del grupo de 4 en el centro del puente, ningún hombre se movió. La compañía estaba de cara al puente, con la mirada fija, inmóvil. Los centinelas, de cara a las orillas del arroyo, podrían haber sido estatuas para adornar el puente. El capitán permaneció con los brazos cruzados, en silencio, observando el trabajo de sus subordinados, pero sin hacer ninguna señal. La muerte es un dignatario que cuando llega anunciado debe ser recibido con manifestaciones formales de respeto, incluso por aquellos que más lo conocen. En el código de etiqueta militar el silencio y la fijeza son formas de deferencia. El hombre que estaban ahorcando tenía, al parecer, unos 35 años de edad. Era un civil, a juzgar por sus hábitos, que eran los de plantador. Sus rasgos eran buenos, nariz recta, boca firme, frente ancha, desde la cual su pelo largo y oscuro estaba peinado hacia atrás, cayendo detrás de las orejas hasta el cuello de su levita bien ajustada. Llevaba bigote y barba puntiaguda, pero no patillas, sus ojos eran grandes y de color gris oscuro, y tenía una expresión bondadosa que difícilmente habría esperado en alguien cuyo cuello estaba en el cáñamo. Evidentemente no se trataba de un asesino vulgar. El Código Militar Liberal prevé la ejecución de muchos tipos de personas, y los caballeros no están excluidos. Una vez completados los preparativos, los 2 soldados rasos se hicieron a un lado, y cada uno retiró la tabla sobre la que había estado parado. El sargento se volvió hacia el capitán, lo saludó y se colocó inmediatamente detrás de aquel oficial, quien a su vez se alejó un paso. Estos movimientos dejaron al condenado y al sargento de pie, en los 2 extremos de la misma tabla, que atravesaba 3 de las traviesas del puente. El final en el que se encontraba el civil casi, pero no del todo, llegaba a 1/4. Esta tabla había sido mantenida en su lugar por el peso del capitán, ahora estaba en manos del sargento. A una señal del primero, el segundo se hacía a un lado, la tabla se inclinaba y el condenado caía entre 2 ataduras. A su juicio, el acuerdo se consideró simple y eficaz. No tenía la cara cubierta ni los ojos vendados. Observó por un momento su pie inestable, luego dejó que su mirada vagara hacia el agua remolinada del arroyo que corría locamente bajo sus pies. Un trozo de madera flotante danzante llamó su atención y sus ojos lo siguieron corriente abajo. Qué lento parecía moverse. Qué corriente tan lenta. Cerró los ojos para fijar sus últimos pensamientos en su mujer y sus hijos. El agua teñida de oro por el sol matutino,
Las brumas inquietantes bajo las orillas a cierta distancia río abajo, el fuerte, los soldados, el trozo de deriva, todo lo había distraído. Y ahora tomó conciencia de una nueva perturbación. Atravesando el pensamiento de sus seres queridos había un sonido que no podía ignorar ni comprender, una percusión metálica aguda, distinta, como el golpe del martillo de un herrero sobre el yunque, tenía la misma calidad de sonido. Se preguntó qué era y si estaba inmensamente distante o cerca, parecían ambas cosas. Su repetición era regular, pero tan lenta como el repique de una sentencia de muerte. Esperaba cada golpe con impaciencia y, sin saber por qué, con aprensión. Los intervalos de silencio se hicieron progresivamente más largos, los retrasos se volvieron exasperantes. Al ser menos frecuentes, los sonidos aumentaron en fuerza y agudeza. Le lastimaron la oreja como la estocada de un cuchillo, temía gritar. Lo que escuchó fue el tic-tac de su reloj. Abrió los ojos y volvió a ver el agua debajo de él. Si pudiera liberar mis manos, pensó, podría soltarme el lazo y saltar al arroyo. Buceando podría evadir las balas y, nadando vigorosamente, llegar a la orilla, internarme en el bosque y regresar a casa. Mi hogar, gracias a Dios, todavía está fuera de sus fronteras, mi esposa y mis pequeños aún están fuera del avance más lejano del invasor. Cuando estos pensamientos, que aquí deben expresarse con palabras, aparecieron en el cerebro del condenado en lugar de evolucionar a partir de él, el capitán hizo un gesto al sargento. El sargento se hizo a un lado. Capítulo 2. Hayden Farquhar era un plantador acomodado, de una antigua y muy respetada familia de Alabama. Como propietario de esclavos y, como otros propietarios de esclavos, político, era naturalmente un secesionista original y un ardiente devoto de la causa del sur. Circunstancias de naturaleza imperiosa, que no es necesario relatar aquí, le habían impedido tomar servicio en el valiente ejército que había librado las desastrosas campañas que terminaron con la caída de Corinto, y se irritaba ante la ignominiosa restricción, anhelando la liberación de sus energías, la vida más amplia del soldado, la oportunidad de distinguirse. Consideró que esa oportunidad llegaría, como les ocurre a todos en tiempos de guerra. Mientras tanto hizo lo que pudo. Ningún servicio era demasiado humilde para que él lo realizara en ayuda del sur, ninguna aventura demasiado peligrosa para él si era consistente con el carácter de un civil que era en el fondo un soldado, y que de buena fe y sin demasiadas calificaciones accedió a hacerlo. Al menos una parte del dicho francamente villano de que todo es justo en el amor y en la guerra. Una noche, mientras Farquhar y su esposa estaban sentados en un banco rústico cerca de la entrada de sus terrenos, un soldado vestido de gris se acercó a la puerta y pidió un trago de agua. La señora Farquhar estaba encantada de servirle con sus propias manos blancas. Mientras ella iba a buscar agua, su marido se acercó al jinete polvoriento, y le preguntó ansiosamente por noticias del frente. Los yanquis están reparando los ferrocarriles, dijo el hombre, y se están preparando para otro avance. Han llegado al puente de Owl Creek, lo han puesto en orden y han construido una empalizada en la orilla norte. El comandante ha dado una orden, que está colgado en todas partes, declarando que cualquier civil sorprendido interfiriendo con el ferrocarril, sus puentes, túneles o trenes será ahorcado sumariamente. Vi la orden. ¿A qué distancia está el puente Owl Creek?, preguntó Farquhar. Unas 30 millas. No hay fuerza de este lado del arroyo. Solo un puesto de guardia a media milla de distancia, en el ferrocarril, y un solo centinela en este extremo del puente. Supongamos que un hombre, un civil y estudiante de ahorcamiento, eludiera el piquete y tal vez venciera al centinela, dijo Farquhar, sonriendo. ¿Qué podría lograr? El soldado reflexionó. Estuve allí hace un mes, respondió. Observé que la inundación del invierno pasado había depositado una gran cantidad de madera flotante contra el muelle de madera, en este extremo del puente. Ahora está seco y ardería como estopa. La señora trajo entonces el agua, que el soldado bebió. Él le dio las gracias ceremoniosamente, hizo una reverencia a su marido y se alejó. Una hora más tarde, ya caída la noche, volvió a pasar la plantación, dirigiéndose hacia el norte en la dirección de donde había venido. Era un explorador federal. Capítulo 3. Cuando Hayden Farquhar cayó directamente hacia abajo a través del puente, perdió el conocimiento y estaba como si ya estuviera muerto. De este estado lo despertó, años más tarde, según le pareció, el dolor de una fuerte presión en la garganta,
seguido de una sensación de asfixia. Agonías agudas y conmovedoras parecían dispararse desde su cuello hacia abajo a través de cada fibra de su cuerpo y extremidades. Estos dolores parecían aparecer a lo largo de líneas de ramificación bien definidas y latir con una periodicidad inconcebiblemente rápida. Parecían corrientes de fuego pulsante que lo calentaban hasta una temperatura intolerable. En cuanto a su cabeza, solo sentía una sensación de plenitud, de congestión. Estas sensaciones no iban acompañadas de pensamientos. La parte intelectual de su naturaleza ya estaba borrada, solo tenía poder para sentir, y sentir era un tormento. Era consciente del movimiento. Envuelto en una nube luminosa, de la que ya no era más que el corazón ardiente, sin sustancia material, se balanceaba a través de impensables arcos de oscilación, como un vasto péndulo. Entonces, de repente, con terrible rapidez, la luz que lo rodeaba se disparó hacia arriba con el ruido de un fuerte chapoteo, un espantoso rugido sonaba en sus oídos, y todo estaba frío y oscuro. El poder del pensamiento fue restaurado, supo que la cuerda se había roto y él había caído al arroyo. No hubo estrangulamiento adicional, la soga alrededor de su cuello ya lo estaba asfixiando e impedía que el agua entrara en sus pulmones. Morir colgado en el fondo de un río, la idea le parecía ridícula. Abrió los ojos en la oscuridad, y vio sobre él un rayo de luz, pero qué lejano, qué inaccesible. Todavía se estaba hundiendo, porque la luz se hizo cada vez más débil hasta convertirse en un mero destello. Luego empezó a crecer y a iluminarse, y supo que estaba ascendiendo hacia la superficie, lo supo con desgana, porque ahora se sentía muy cómodo. Ser ahorcado y ahogado, pensó, no es tan malo, pero no deseo que me fusilen. No, no me fusilarán. Eso no es justo. No fue consciente del esfuerzo, pero un dolor agudo en la muñeca le advirtió que estaba intentando liberar sus manos. Dedicó su atención a la lucha, como un holgazán observaría la hazaña de un malabarista, sin interés en el resultado. ¡Qué espléndido esfuerzo! ¡Qué magnífico! ¡Qué fuerza sobrehumana! ¡Ah! Ese fue un excelente esfuerzo. ¡Bravo! El cordón se cayó, sus brazos se separaron y flotaron hacia arriba, las manos apenas visibles a cada lado en la creciente luz. Los observó con nuevo interés mientras primero uno, y luego el otro se abalanzaban sobre la soga que colgaba de su cuello. Lo arrancaron y lo arrojaron ferozmente a un lado, sus ondulaciones se parecían a las de una serpiente de agua. «Devuélvelo, devuélvelo». Creyó gritar estas palabras en sus manos, porque a la liberación del lazo le había seguido el dolor más espantoso que había experimentado hasta entonces. Le dolía terriblemente el cuello, su cerebro estaba en llamas, su corazón, que había estado latiendo débilmente, dio un gran salto, tratando de salir por su boca. Todo su cuerpo estaba atormentado y desgarrado por una angustia insoportable. Pero sus manos desobedientes no hicieron caso de la orden. Golpearon el agua vigorosamente con movimientos rápidos y descendentes, obligándolo a subir a la superficie. Sintió que su cabeza emergía, sus ojos estaban cegados por la luz del sol. Su pecho se expandió convulsivamente, y con una agonía suprema sus pulmones engulleron una gran bocanada de aire, que instantáneamente expulsó con un grito. Ahora estaba en plena posesión de sus sentidos físicos. De hecho, estaban sobrenaturalmente atentos y alerta. Algo en la terrible perturbación de su sistema orgánico los había exaltado y refinado de tal manera que dejaron constancia de cosas nunca antes percibidas. Sintió las ondas en su rostro y escuchó sus sonidos separados mientras golpeaban. Miró el bosque a orillas del arroyo, vio los árboles individuales, las hojas y las venas de cada hoja, vio los insectos que había en ellos, las langostas, las moscas de cuerpos brillantes, las arañas grises que extendían sus telas desde las ramitas. Ramita. Notó los colores prismáticos en todas las gotas de rocío sobre 1.000.000 de briznas de hierba. El zumbido de los mosquitos que danzaban sobre los remolinos del arroyo, el batir de las alas de las libélulas, el golpe de las patas de las arañas de agua, como remos que hubieran levantado su barca, todo ello formaba una música audible. Un pez se deslizó bajo sus ojos, y oyó el movimiento de su cuerpo separando el agua. Había salido a la superficie de cara al arroyo. En un momento el mundo visible pareció girar lentamente, siendo él mismo el punto central, y vio el puente, el fuerte, los soldados sobre el puente, el capitán, el sargento, los 2 soldados rasos, sus verdugos. Estaban en silueta contra el cielo azul. Gritaron y gesticularon, señalándolo. El capitán había sacado su pistola, pero no disparó,
Los demás estaban desarmados. Sus movimientos eran grotescos y horribles, sus formas gigantescas. De repente escuchó un fuerte estampido, y algo golpeó el agua con fuerza a unos pocos centímetros de su cabeza, salpicándole la cara con salpicaduras. Escuchó un segundo disparo y vio a uno de los centinelas con el rifle al hombro, y una ligera nube de humo azul saliendo del cañón. El hombre en el agua vio el ojo del hombre en el puente mirando el suyo a través de la mira del rifle. Observó que era un ojo gris y recordó haber leído que los ojos grises eran los más agudos, y que todos los tiradores famosos los tenían. Sin embargo, este había fallado. Un contrarremolino había atrapado a Farquhar y le había hecho girar media vuelta. De nuevo estaba contemplando el bosque en la orilla opuesta al fuerte. El sonido de una voz clara y aguda en un canto monótono resonó ahora detrás de él, y cruzó el agua con una claridad que atravesó y atenuó todos los demás sonidos, incluso el palpitar de las ondas en sus oídos. Aunque no era soldado, había frecuentado campamentos lo suficiente como para conocer el terrible significado de aquel canto deliberado, arrastrado y aspirado. El teniente en tierra participaba en el trabajo de la mañana. Con qué frialdad y despiadada, con qué entonación tranquila y serena, que presagiaba y forzaba tranquilidad en los hombres, con qué intervalos exactamente medidos caían aquellas crueles palabras. Atención, compañía. Hombros, brazos. Listos. Apunta. Fuego. Farquhar se zambulló tan profundamente como pudo. El agua rugía en sus oídos como la voz del Niágara, pero oyó el sordo trueno de la andanada y, al elevarse de nuevo hacia la superficie, se topó con brillantes trozos de metal, singularmente achatados, que oscilaban lentamente hacia abajo. Algunos de ellos le tocaron la cara y las manos y luego cayeron, continuando su descenso. Uno alojado entre el cuello y el cuello, hacía un calor incómodo y lo agarró. Al subir a la superficie, jadeando, vio que llevaba mucho tiempo bajo el agua, estaba perceptiblemente más abajo, más cerca de la seguridad. Los soldados casi habían terminado de recargar. Las baquetas de metal brillaron todas a la vez a la luz del sol mientras las sacaban de los barriles, las hacían girar en el aire y las metían en sus cuencas. Los dos centinelas volvieron a disparar, de forma independiente y sin éxito. El hombre perseguido vio todo esto por encima del hombro, ahora nadaba vigorosamente con la corriente. Su cerebro era tan enérgico como sus brazos y piernas, pensó con la rapidez del relámpago. El oficial, razonó, no volverá a cometer ese error de martinete. Es tan fácil esquivar una andanada como un solo tiro. Probablemente ya haya dado la orden de disparar a voluntad. Dios me ayude, no puedo. Esquivalos a todos. Un espantoso chapoteo a 2 metros de él fue seguido por un sonido fuerte y apresurado, diminuendo, que pareció viajar por el aire hasta el fuerte, y murió en una explosión que agitó el mismo río hasta sus profundidades. Una corriente de agua que se elevaba se curvaba sobre él, cayó sobre él, lo cegó, lo estranguló. El cañón había intervenido en el juego. Mientras sacudía la cabeza para liberarse de la conmoción del agua golpeada, escuchó el disparo desviado zumbando en el aire, y en un instante estaba crujiendo, y rompiendo las ramas en el bosque más allá. No volverán a hacer eso, pensó, la próxima vez usarán una carga de uva. Debo estar atento al arma, el humo me avisará, el informe llega demasiado tarde, va detrás del misil. Es una buena arma. De repente se sintió dar vueltas y más vueltas, girando como un trompo. El agua, las orillas, los bosques, el puente ahora distante, el fuerte y los hombres, todo estaba mezclado y borroso. Los objetos estaban representados únicamente por sus colores, rayas horizontales circulares de color, eso fue todo lo que vio. Había quedado atrapado en un vórtice, y lo hacía girar con una velocidad de avance y giro que lo mareaba y lo mareaba. A los pocos momentos fue arrojado sobre la grava al pie de la orilla izquierda del arroyo, la orilla sur, y detrás de un saliente que lo ocultaba de sus enemigos. La repentina detención de su movimiento, la abrasión de una de sus manos contra la grava, lo reanimaron y lloró de alegría. Clavó los dedos en la arena, se la echó encima a puñados y la bendijo en voz alta. Parecían diamantes, rubíes, esmeraldas, no se le ocurría nada bello a lo que no se pareciera. Los árboles de la orilla eran plantas de jardín gigantes, notó un orden definido en su disposición, aspiró la fragancia de sus flores. Una extraña luz rosada brillaba a través de los espacios entre sus troncos, y el viento hacía en sus ramas la música de arpas eolias. No deseaba perfeccionar su oída,
se contentaba con permanecer en aquel lugar encantador hasta que lo recuperaran. Un zumbido y un repiqueteo de metralla, entre las ramas muy por encima de su cabeza, lo sacaron de su sueño. El desconcertado artillero se había despedido de él al azar. Se puso de pie de un salto, subió corriendo la pendiente y se internó en el bosque. Todo ese día viajó, trazando su rumbo según el sol redondo. El bosque parecía interminable, en ninguna parte descubrió una brecha, ni siquiera en el camino de un leñador. No sabía que vivía en una región tan salvaje. Había algo extraño en la revelación. Al caer la noche estaba fatigado, con los pies doloridos y hambriento. El pensamiento de su esposa y sus hijos lo animó a seguir adelante. Por fin encontró un camino que le llevó en la que sabía que era la dirección correcta. Era tan ancha y recta como una calle de la ciudad, pero parecía inexplorada. No había ningún campo que la rodeara, ni ninguna vivienda en ninguna parte. Ni siquiera el ladrido de un perro sugería que existiera una habitación humana. Los cuerpos negros de los árboles formaban una pared recta a ambos lados, terminando en el horizonte en un punto, como un diagrama de una lección de perspectiva. En lo alto, mientras miraba a través de esta grieta en el bosque, brillaban grandes estrellas doradas que parecían desconocidas y agrupadas en extrañas constelaciones. Estaba seguro de que estaban dispuestos en algún orden que tenía un significado secreto y maligno. El bosque a ambos lados estaba lleno de ruidos singulares, entre los cuales, una, dos y otra vez, escuchó claramente susurros en una lengua desconocida. Le dolía el cuello y, al tocarlo con la mano, lo encontró terriblemente hinchado. Sabía que tenía un círculo negro donde la cuerda lo había magullado. Sentía los ojos congestionados, ya no podía cerrarlos. Su lengua estaba hinchada de sed, le alivió la fiebre arrojándolo entre sus dientes al aire frío. Cuán suavemente el césped había alfombrado la avenida no transitada, ya no podía sentir la calzada bajo sus pies. Sin duda, a pesar de su sufrimiento, se había quedado dormido mientras caminaba, pues ahora ve otra escena, tal vez simplemente se haya recuperado de un delirio. Está parado a la puerta de su propia casa. Todo está como él lo dejó, y todo brillante y hermoso bajo el sol de la mañana. Debió haber viajado toda la noche. Mientras empuja la puerta y recorre el ancho camino blanco, ve un revoloteo de prendas femeninas. Su esposa, con un aspecto fresco, sereno y dulce, baja de la terraza para recibirlo. Al pie de las escaleras ella espera, con una sonrisa de alegría inefable, una actitud de gracia y dignidad incomparables. ¡Ah, qué hermosa es! Salta hacia adelante con los brazos extendidos. Cuando está a punto de abrazarla, siente un fuerte golpe en la nuca, una luz blanca cegadora brilla a su alrededor con un sonido como el del impacto de un cañón, y luego todo es oscuridad y silencio. Hayden Farquhar estaba muerto, su cuerpo, con el cuello roto, se balanceaba suavemente de un lado a otro bajo las vigas del puente de Owl Creek. El fin. Gracias por escuchar un audiolibro de Aventuras Audibles. No olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento a más aventuras en audiolibros extraordinarias.